Causas de la Primera Guerra Mundial. En primer lugar encontramos la Guerra Franco-Prusiana, que ocurrió desde 1870 hasta 1871. Como parte del proceso de unificación de Alemania y Prusia, su canciller Bismarck utilizaron la guerra como herramienta para conseguir sus objetivos. Tras las guerras contra Dinamarca en 1864 y Austria en 1866, el conflicto final fue la Guerra Franco-Prusiana. La victoria prusiana significó una total humillación para Francia, y es que había sufrido unas grandes derrotas militares en Sedan y Metz. Se capturó al emperador francés Napoleón II. Luego también hubo el sitio de París y posterior conquista de la ciudad después de 5 meses de bloqueo, que había provocado este bloqueo evidentemente muchas hambrunas. En el tratado de paz subsiguiente, Prusia impuso unas durísimas condiciones a Francia, como son la pérdida de Alsacia y Lorena, el pago de una altísima compensación de guerra y la ocupación de parte del territorio francés hasta que se pagase la deuda. Se proclamó el Imperio Alemán en el Salón de los Espejos de Versalles. Desde el punto de vista internacional, la guerra supuso el ascenso de Alemania al rango de gran potencia y también el desprestigio de Francia, evidentemente. Militarmente hablando, se aprendió que era importante tener un armamento moderno y que, a su vez, también era muy importante poder movilizar a las tropas y desplegarlas de manera rápida. Se dieron cuenta de que era muy importante tener ejércitos grandes y bien entrenados, y ese entrenamiento se realizaría mediante un servicio militar obligatorio. Además, se dieron cuenta también de que era importante desarrollar un Estado mayor que estuviese preparado y fuese capaz de organizar el despliegue y la movilización de las tropas. La sensación que quedó tras esta guerra franco-prusiana es que las futuras guerras iban a ser cortas, porque se iban a utilizar mucho más bien las técnicas de guerra y no simplemente combatir, sino que se iba a realizar planes más precisos. El segundo punto es las características de las grandes potencias europeas en el año 1900. Empezamos con Alemania, que entre 1871 y 1890 estuvo totalmente controlada por Bismarck, con Guillermo I como Kaiser, que Kaiser es emperador. Bismarck creó un sistema político muy poco democrático y de corte autoritario. Teóricamente, Alemania era un estado federal con un parlamento democrático. Este parlamento se llamaba Reichstag, que era elegido por sufragio universal masculino. Pero en realidad Prusia dominaba al resto de los estados alemanes. Además, el emperador nombraba al canciller y el Reichstag no podía decir nada al respecto. Además, el canciller tenía una total autonomía respecto a temas militares, económicos y de la política exterior. Es decir, todos estos temas el Reichstag no podía opinar absolutamente nada. Bismarck prohibió el movimiento obrero hasta 1878. Para evitar su expansión, creó el mejor sistema de seguridad social de Europa, con seguros de enfermedad y pensiones de invalidez y vejez. Esta política, sin embargo, no tuvo mucho éxito, y tras su legalización, el Partido Socialista Alemán fue haciéndose con la mayoría de los escaños del Reichstag. A partir de este momento, las tensiones entre socialistas y conjunto a los partidos burgueses y el gobierno y los industriales y los ricos terratenientes prusianos que le apoyaban, que se llamaban los Junkers, fueron cada vez mayores. La burguesía socialista, la burguesía y los socialistas intentando tener una mayor democracia y el gobierno manteniendo su autoritarismo. Alemania llegó a sobrepasar a Gran Bretaña y se convirtió en la mayor potencia industrial de Europa. La competencia económica llevó a Alemania a plantearse la necesidad de conseguir un imperio colonial. Y como quedaban muy pocos territorios que conquistar, los alemanes empezaron a plantearse arrebatarle a los británicos algunas de sus colonias. Francia. Tras la caída de Napoleón II en 1870, se proclamó la Tercera República. Los sucesos de la Comuna de París en 1871, un año más tarde de que cayera Napoleón II, y la existencia de numerosos partidos de la monarquía impidieron que la república se afianzase hasta 1875. Desde 1875 hasta el 85 gobernaron la república varios presidentes conservadores, y a partir de esta fecha dominaron los partidos de izquierda, llamados radicales, destacando la figura de Georges Clemenceau. Estos gobiernos de izquierdas iniciaron una gran cantidad de reformas que convirtieron a Francia en uno de los países más democráticos y con mayores libertades.
La política exterior francesa vino marcada por el enfrentamiento con Alemania por Alsacia y Lorena, y Francia intentó buscar alianzas militares con otros países. Sin embargo, esta búsqueda fue muy complicada, ya que con Inglaterra habían tenido enfrentamientos por cuestiones coloniales, como ya os he dicho, y en Rusia era un país aún absolutista y no pegaba mucho que una democracia se buscase de aliado un país absolutista. Pasó a Gran Bretaña, que era una monarquía parlamentaria y claramente democrática, pero el sufragio universal con mujeres incluidas no se consiguió hasta 1919. La vida política estaba marcada por dos grandes partidos políticos, que era el liberal y el conservador, que se alternaron el gobierno de forma pacífica. Ambos partidos promovieron una serie de importantes reformas que mejoraron la vida de los ciudadanos británicos y aumentaron sus libertades. Fue una gran época de prosperidad económica. La posición superior de Gran Bretaña llevó al país a practicar una política exterior basada en el espléndido aislamiento. El mayor problema al que se enfrentó Inglaterra fue la cuestión de Irlanda, que era un conflicto entre la minoría protestante que contaba con el poder político y económico y la mayoría católica que habitaba esta población. La situación colocó a la isla al borde de la guerra civil y no estaba aún resuelta en 1914. En el momento en el que los británicos fueron conscientes del inicio de un cierto declive económico debido a la competencia con Alemania y Estados Unidos, su política exterior comenzó a cambiar. Su enorme poderío naval condenaba a Gran Bretaña a no tener un ejército terrestre igual de potente, ya que es que su ejército naval era el más potente del mundo, pero por tanto no podían tener también el más potente ejército de tierra. Entonces, pues se dieron cuenta, al igual de los franceses, que necesitaban buscar aliados y se convirtió esto en una obligación, pero también, al igual que los franceses, un problema muy complejo, porque Francia y Rusia tenían un largo historial de enfrentamientos coloniales con los británicos. Ahora paso a Austria-Hungría. El largo reinado de Francisco José I duró desde 1848 hasta 1916 y marcó esta época. Económicamente hablando, Austria-Hungría era un país débil, con una industria muy poco desarrollada y una agricultura arcaica. Políticamente se encontraba dividido entre una docena de nacionalidades enfrentadas entre sí. Tradicionalmente los austriacos habían monopolizado el poder, pero las múltiples divergencias internas llevaron que en 1867 se creó una nueva constitución política que dio total autonomía a los húngaros. Se empezó a hablar de corona dual, imperio austrohúngaro, con Austria y Hungría funcionando como dos territorios autónomos, pero con el emperador controlando la política exterior y el ejército. Es decir, el emperador controla todo, ejército, política exterior y las autonomías, por así decirlo, de Austria y Hungría. Pero claro, había, os he dicho, una docena de nacionalidades, entonces el resto de las minorías que habitaban el país, pues como pueden ser los eslavos, se siguieron sintiendo discriminados y pensaban, ¿por qué a los húngaros sí les dan algunas facilidades y ayudas y a nosotros no? Entonces empezaron a buscar la independencia. Su política exterior se encaminaba hacia los Balcanes para aprovecharse de la decadencia del Imperio turco, lo que llevaba inevitablemente a un enfrentamiento con Serbia y pues a la larga también llevaba al enfrentamiento con Rusia, porque Serbia y Rusia se llevaban bien. Continuará con Rusia, que era el país más atrasado de Europa y seguía siendo gobernado según los principios del antiguo régimen, con una rígida burocracia. Su desarrollo industrial fue rápido, pero esto fue gracias a la enorme dependencia que tenían del capital extranjero, lo cual provocaba también grandes desequilibrios. Su mayor recurso era su enorme población, pero a la vez esto era también su mayor debilidad, ya que las condiciones de vida de la mayoría de los rusos eran lamentables y la oposición al gobierno iba en aumento. Su política exterior se dirigía hacia los Balcanes, intentando apoyar a los diferentes pueblos eslavos, lo que llevaba al enfrentamiento con turcos y austriacos. Durante el reinado de Alejandro II de 1855 hasta 1881 se intentó modernizar el país. Se aprobó el decreto de emancipación de los siervos en 1861, pero sin embargo Alejandro II fue asesinado por terroristas anarquistas, lo que provocó que su sucesor, Alejandro III, que gobernó desde 1881 hasta 1894, terminara totalmente con la política de reformas e iniciase una sangrienta represión, lo que radicalizó aún más a la oposición.
Bajo Nicolás II, de 1894 hasta 1917, la política rusa siguió una trayectoria errática. Se intentaron hacer nuevas reformas, pero una revolución socialista fallida en 1905 hizo que el zar volviese a la represión. La expansión colonial por Asia fue frenada por Japón en la guerra ruso-japonesa, que duró de 1904 a 1905, que fue una total humillación para Rusia. En 1908 surgió una nueva crisis en los Balcanes y Austria se anexionó Bosnia, sin que los rusos pudiesen hacer nada. Estas humillaciones afianzaron la alianza rusa con Francia e Inglaterra y la enemistad con Austria y con Alemania. Italia. Italia era un país totalmente desestructurado. El norte era muy industrializado, con una pujante burguesía e importante movimiento obrero. Sin embargo, el sur estaba muy atrasado. Una agricultura muy arcaica y donde la nobleza y los campesinos eran los grupos sociales típicos. Italia además tuvo una democracia débil, con gobiernos cortos e inoperantes. Los intentos de unir al país mediante el desarrollo de un imperio colonial fueron un desastre. Intentaron ocupar Túnez, pero fue un intento frustrado por Francia en 1881. También esa frustración pues les hizo entrar en la Triple Alianza con Alemania y Austria-Hungría un año más tarde de esta humillación. También intentaron ocupar Etiopía, pero también esto fue una humillación incluso mayor porque fueron humillados en la derrota de Adwa en 1896. El principal problema exterior era la enemistad con Austria, debido a las reclamaciones italianas sobre Trentino e Istria. Y diréis, ¿cómo que el mayor problema exterior era enemistad con Austria si había firmado la Triple Alianza con Alemania y Austria-Hungría? Pues evidentemente la gente no se fiaba mucho de esa Triple Alianza, ya que consideraban que en realidad eran enemigos entre sí y que no pasaría nada. Turquía. Turquía era conocido como el enfermo de Europa, debido a la larga decadencia que arrastraba desde el siglo XVIII. Tenía un gobierno corrupto e ineficaz, donde los musulmanes ocupaban un papel preponderante y tenían que hacer frente a las crecientes tensiones étnicas y religiosas de su imperio, que tendían especialmente a los Balcanes, a la aparición de numerosos intentos separatistas. Rusia y Austria intentaban canalizar estas ansias independentistas, pero bueno, y la cuestión de Oriente fue que muchas potencias europeas se querían hacer con los despojos del imperio turco, que obviamente pues llevó a un conflicto porque todas querían llevarse alguna parte del imperio y entonces discutieron por ello. La debilidad económica del Imperio Otomano, porque no tenía industria y un sector agrícola prácticamente medieval, le hizo muy dependiente del capital extranjero. Y esto en 1909 llevó a la resolución al poder de un grupo político conocido como los Jóvenes Turcos. Su principal objetivo era modernizar el país y frenar su decadencia, para lo que fomentó el nacionalismo y también estrechó los lazos con Alemania. Las causas a largo plazo. Los sistemas bismarckianos son la primera causa. Aunque el ascenso de Alemania al rango de gran potencia preocupó a la mayoría de los países europeos, el emperador Guillermo I y Bismarck llevaron adelante una política, digamos, bastante prudente, que tenía como objetivo mantener aislada a Francia para proteger a Alemania y evitar una nueva guerra. Bismarck tejió una compleja red de alianzas que se conocían como los sistemas bismarckianos. Y ahora veréis que la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido lo que este hombre consiguió hacer para que Alemania no entrase en conflictos. Se dividen en 5 alianzas que formuló. La primera es la Liga de los Tres Emperadores, que fue una alianza que no tenía objetivos concretos, y esta alianza la formaban Alemania, Austria-Hungría y Rusia. Se firmó en 1873, pero se vino abajo en 1878 ante la rivalidad ruso-austríaca por los Balcanes. Pero no os preocupéis porque ahora veremos qué pasa después. Luego, pues Rusia se nos ha ido. ¿Qué vamos a hacer? Pues firman un acuerdo militar defensivo Alemania y Austria-Hungría para defender pues, el uno al otro, que se conoce como la Duplice Alianza, y pues se firman un año más tarde de que se termine la Liga de los Tres Emperadores, o sea, es en 1879. ¿Qué pasa? Que Rusia se arrepiente. Rusia se había ido, pero Rusia vuelve y se firma la Alianza de los Tres Emperadores en 1881. O sea, es que Rusia no dura nada en volver
a unirse a Alemania y Austria-Hungría. Entonces, esta unión no es de defender al otro en caso de guerra, sino simplemente de permanecer neutrales. Pero bueno, algo es algo. Luego, Alemania y Austria-Hungría firman una nueva alianza también con Italia, que es la Triple Alianza, y esta alianza dice que pues en caso de que haga falta pues tienen la ayuda el uno de otro, el compañerismo ahí. Y luego está también el Tratado de Reaseguro, que se firmó en 1887. ¿Qué pasa? En 1885 la alianza de los tres emperadores se ha disuelto ante los nuevos enfrentamientos entre Rusia y Austria en los Balcanes. La Duplice Alianza vuelve a activarse, pero además Bismarck consigue firmar este tratado con Rusia, asegurando su neutralidad en caso de guerra. Es decir, Rusia, Austria y Alemania tienen una relación de un día sí y un día no, porque, como veis, Liga de los tres emperadores sí, luego no, luego sí, alianza de los tres emperadores y luego no, y luego otra vez sí, tratado de reaseguro. Entonces Bismarck pues, consigue hacer estas cosas para pues, que Alemania no entre en guerra, básicamente. ¿Qué pasa? Sí, pasamos al siguiente punto, que es la Weltpolitik. En 1888 fallece el emperador Guillermo I y le sucede pues Guillermo II. Aquí los nombres muy fáciles de aprenderse. Que cesa a Bismarck en 1890. Y se hace, diréis, ¿por qué cesa a Bismarck? Que Bismarck, digamos, había conseguido tantas alianzas y todo. Pues básicamente porque Guillermo II quería albergar él todo el poder. Entonces cesa a Bismarck y se hace con el control directo de la política exterior alemana, dándola una nueva orientación. El objetivo de esta Weltpolitik, es como la llama, es convertir a Alemania en la mayor potencia mundial y dotarla de un imperio importante, pues muy importante, imperio colonial. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué quiere Guillermo II tener todo el poder? ¿Por qué lo hace? Pues empezamos por algo más psicológico. Guillermo II tenía un carácter bastante agresivo y autoritario. Luego también, a su vez, pues la opinión pública no estaba muy contenta con la situación del país, entonces pues pensaba que distrayendo a la opinión pública con mira, vamos a ser la nación más importante del mundo, la Weltpolitik, pues iban a conseguir esto. También es que necesitaban dinero, porque obviamente un país sin dinero no sobrevive. Y pues a la vez estaba surgiendo el auge del nacionalismo, pues que los alemanes querían ser el mejor país del mundo. Entonces eso pasó. Luego también una cosa muy curiosa y es que se desarrollan en las teorías del darwinismo social, que básicamente defienden que las naciones fuertes deben conquistar y dominar a las naciones débiles. Eso es lo que dice el darwinismo social. En 1890 Alemania rompe el Tratado de Reaseguro. Bismarck estaría flipando. Con Rusia, que firma una alianza con Francia. Rusia dice, pues si Alemania no me quiere, pues me voy con su enemigo, que es Francia, y lo firma en 1894. Esta alianza decía que en caso de que uno de los dos países fuese atacado por un miembro de la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia, el otro le apoyaría. Siguiente, aparición del sistema de alianzas. Las disputas coloniales crearon cada vez más tensiones entre Alemania y Gran Bretaña. En 1896 los alemanes mostraron su simpatía por los Boers, que estaban enfrentados a los británicos en una dura y amarga guerra. Ya os he contado antes del problema que tenía Gran Bretaña. En 1897 Tirpitz fue nombrado ministro de la Marina y convenció a Guillermo II de la necesidad de una potente flota de guerra. Recordemos que Gran Bretaña tenía la flota más potente en ese momento. Los británicos ven esta situación y deciden acabar con su política de espléndido aislamiento y pues básicamente liman las asperezas con Rusia y Francia y dicen ya no vamos a pasar de todo lo que pasa alrededor nuestra, ya nos va a importar un poquito. En 1902, Gran Bretaña firma una alianza militar con Japón que le permite retirar barcos de Extremo Oriente. Entonces, claro, eso viene muy bien porque si se busca aliados, amigos en la zona asiática, pues puede bajar un poco la guardia por esa zona y centrarse en Alemania. Este mismo año firma una entente con Francia que permite solucionar los problemas coloniales. Ya Francia y Gran Bretaña no tienen motivos para estar enfadados. En 1907 Gran Bretaña consigue ponerse de acuerdo con Rusia sobre las disputas entre ambos países respecto a las zonas fronterizas de sus imperios. Y ya se puede hablar de una triple entente, Francia, Rusia y Gran Bretaña. Es decir, Gran Bretaña ha hablado con Francia y lo han arreglado, ha hablado con Rusia y lo han arreglado. Y ya son los tres amiguitos.
Entonces, esta triple entente está enfrentada a la Triple Alianza, es decir, Francia, Rusia y Gran Bretaña contra Alemania, Austria-Hungría e Italia. Continuamos con la carrera naval. Gran Bretaña en 1906 crea un nuevo buque de guerra llamado Dreadnought, que es básicamente lo mejor. O sea, es el primero de los llamados acorazados y se convirtió automáticamente en obsoletos el resto de barcos. O sea, era tan bueno que ya todos los barcos de antes ya no servían para nada en comparación con este. ¿Qué pasa? Esto podría servir como, digamos, pues te ha creado el mejor barco, pues va con ventaja. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el resto de países pues se enteran de que ha creado un barco que es muchísimo mejor que los que ellos tienen y dicen, pues vamos a crear nosotros nuestras propias versiones de los dreadnoughts acorazados. Entonces Alemania y el resto de países empiezan a crear estas versiones de su barco. ¿Cómo se conoce esto? Se conoce como la carrera naval, que es básicamente una competición entre Gran Bretaña y Alemania por ver quién era capaz de construir un mayor número de acorazados. O sea, era su competición de, vale, si yo tengo 7 barcos, tú, pues entonces yo 8, tú 9 y van así compitiendo. ¿Qué pasa? Que hacer barcos pues no gratis. Entonces esto supuso un gran esfuerzo económico y además provocó que la opinión pública británica empezase a ver a Alemania como su enemiga, porque a ver, en una competición pues obviamente contra el que compites pues no le ves con buenos ojos. Los Balcanes. Para 1900, la situación en los Balcanes es extremadamente delicada. El Imperio turco había perdido numerosas regiones que habían conseguido su independencia, dando lugar a la aparición de nuevos países como Rumanía, Bulgaria, Serbia, Montenegro y Grecia. Turquía aún conservaba varios territorios en esta zona y los nuevos países ambicionaban arrebatárselos. La tensión aumentó y en 1903, cuando en Serbia subió al poder el rey Pedro I, partidario de crear un nuevo país que englobase a todos los pueblos eslavos de los Balcanes. Es decir, él quería un país enorme. Que iba a meter ahí los pueblos eslavos, tanto los que estaban bajo dominio turco como los que se encontraban bajo la monarquía austrohúngara. O sea, él no discriminaba qué territorios quedarse. Los jóvenes turcos se opusieron totalmente a estas ambiciones y Austria-Hungría igual, mira, estaban de acuerdo esa vez. Los rusos apoyaron a los serbios. Digamos que los rusos suelen apoyar siempre a los serbios. ¿Y por qué apoyaban a los serbios? Porque, claro, decían, si tenemos unos amigos que quieren unos territorios que pues están por el Mediterráneo, los rusos así podrían acceder al Mediterráneo, que era algo que ellos verdaderamente querían. El resultado fue una guerra económica entre Austria-Hungría y Serbia y el acercamiento serbio a Francia en busca de armas y ayuda económica, porque si Francia no se lleva muy bien con Alemania y Alemania se lleva genial con Austria-Hungría y Austria-Hungría se lleva mal con Serbia, pues Serbia y Francia son amigos. Continuamos con las causas a corto plazo, que son básicamente las crisis, que fueron desde 1905 hasta 1913. Comenzamos con la primera crisis de Marruecos. Siempre lo digo, si se llama la primera crisis de Marruecos es porque hubo una segunda, entonces tenerlo en cuenta. La primera crisis de Marruecos ocurrió en 1905. Alemania, que estaba muy preocupada por la entente entre Gran Bretaña y Francia, como es normal, tenía ahí dos potencias que, digamos, no se llevaban muy bien con ella, intentó ver hasta qué punto dicha alianza era real. Y no se le ocurrió pues mejor idea que lo siguiente. Francia había iniciado la ocupación de Marruecos como parte de su expansión colonial. Y Alemania mostró su oposición, dijo no puede quedarse Francia con Marruecos y exigió una conferencia internacional al respecto. Esta conferencia se llama la Conferencia de Algeciras y ocurrió en 1906. Pista, Gran Bretaña dice que le parece genial lo que haga Francia y apoya con firmeza su decisión. Entonces, claro, a Alemania no le queda otra que decir, pues venga, vale, que Francia se quede con Marruecos. Alemania vivió la crisis como un grave retroceso en su Weltpolitik. Digamos que eso ya de ser la mejor nación del mundo se les estaba complicando. Francia y Gran Bretaña pues se hicieron mejores amigos. Antes eran amigos, ahora eran súper mejores amigos. Y reforzaron su alianza y comenzaron a trazar planes militares conjuntos. Claro, es más potente tener dos ejércitos trabajando juntos que dos por separado. Gran Bretaña empezó a ver a Alemania como su principal amenaza. Ya lo habían visto con lo de los dreadnoughts y todo eso, ya no se llevaban bien. En toda Europa, además, creció la sensación de que acababa un largo periodo de paz y de que la guerra era inminente. La siguiente crisis es la de Bosnia, que ocurrió en 1908. La debilidad turca fue aprovechada por Austria-Hungría para anexionarse definitivamente las regiones de Bosnia y Herzegovina. Este hecho provocó el rechazo de los serbios, que aspiraban a crear una gran Serbia, como os he dicho antes, con
ambas regiones. Los rusos obviamente apoyaban a los serbios y amenazaron con la guerra. Alemania, que aún estaba resentida por la crisis de Marruecos, porque le había salido bastante mal, digamos, decidió apoyar firmemente a Austria-Hungría e informó de que en caso de guerra le ayudaría totalmente a su aliada. Los franceses e ingleses decidieron no seguir a los rusos porque, digamos que los rusos estaban todavía bastante debilitados tras su humillación en la guerra ruso-japonesa. Y Rusia dijo, pues mira, si no me ayudan, mejor no hago nada. Y dio marcha atrás, y pues Serbia, que estaba sola porque ya no tenía Rusia tampoco, pues dijo, pues yo también. Y dio marcha atrás. ¿Qué pasa? Esta es la segunda humillación que ha sufrido Rusia en apenas 3 años. Humillaciones internacional, la guerra ruso-japonesa y ahora el marcha atrás en la crisis de Bosnia. Rusia había quedado bastante mal. Luego también, pues obviamente los serbios tienen un gran resentimiento porque ellos tenían unos objetivos y no los han logrado. Luego, Austria-Hungría y Alemania refuerzan su alianza, son cada vez más amigos, igual que Gran Bretaña y Francia. Y luego el clima de cooperación entre los rusos y austriacos en los Balcanes desapareció, obviamente, porque si los austriacos se llevan mal con los serbios y los serbios son súper amigos de los rusos, pues no pueden llevarse tan bien austriacos y rusos. La región se convirtió en un foco de inestabilidad y tensiones. Y como os he dicho, si hay primera crisis de Marruecos, evidentemente tiene que haber segunda, que ocurrió en 1911. Una revuelta en Marruecos llevó a Francia a mandar un gran número de tropas a la región. Alemania mandó un barco de guerra al puerto marroquí atlántico de Agadir para presionar a los franceses y exigir alguna compensación colonial. O sea, Francia, que tiene Marruecos pasa un problema y Alemania dice que buena idea, voy a mandar barcos para ver qué es lo que pasa y luego, pues ya de paso, pues pido algo. Gran Bretaña, claro, no le hizo mucha gracia esta intervención alemana, ya que creía que un control alemán de Agadir podría significar una amenaza para sus rutas comerciales y su base naval en Gibraltar. Los alemanes pues dieron marcha atrás. Esta vez no fueron los rusos los que dieron marcha atrás, fueron los alemanes. ¿Qué pasa de esto? Una vez más, retroceso en la Weltpolitik. Yo cada vez veo más difícil esto de que Alemania se convierta en el país más importante. La alianza entre Francia y Gran Bretaña se refuerza una vez más, ya son súper ultra mejos, y en 1912 los franceses se comprometieron a situar su flota en el Mediterráneo para permitir que el grueso de la flota británica pudiese concentrarse en el Atlántico. O sea, ya los británicos y los franceses dicen, vamos a hacer las cosas con cabeza. O sea, yo pongo aquí los barcos y tú pones aquí los otros y tenemos como todo un poquito controlado. En 1913, Gran Bretaña se comprometió a defender a Francia frente a cualquier agresión. Ya no daba igual lo que fuese, si tocaban a su amigo Francia, Gran Bretaña intervenía. Evidentemente, una consecuencia más es que Gran Bretaña y Alemania pues no se llevan muy bien en este momento, las tensiones han aumentado. Seguimos con las guerras de los Balcanes de 1912 a 1913. En 1911 estalló una guerra entre Italia y Turquía, la guerra italo-turca. Esta guerra se estalló por el control de Libia. Los turcos fueron derrotados y se colocaron en una posición de debilidad frente al resto del mundo. En 1912 se creó la Liga Balcánica, que estaba formada por Serbia, Montenegro, Bulgaria y Grecia, con el objetivo de expulsar a los turcos de Europa. Ese mismo año estalló la guerra y Turquía fue rápidamente derrotada. En 1913 pues se firmó el Tratado de Londres para poner fin a los combates. Austria-Hungría no deseaba una Serbia engrandecida y maniobró para evitarlo. Había posibilidad de que hubiese una guerra entre estos países, pero la diplomacia británica consiguió evitarla, les calmó y así Austria logró reducir las conquistas serbias al no conseguir que se aceptase la creación de Albania. O sea, al conseguir que se aceptase la creación de Albania como nuevo país y no que Serbia se quedase con lo que sería Albania. Se desencadenó otro conflicto, porque aquí no paran, a la hora de repartir las tierras conquistadas entre los vencedores en 1913. Grecia, Serbia, Montenegro, Turquía y Rumanía atacaron a Bulgaria, consiguiendo su derrota. Una vez más, Austria-Hungría está a punto de intervenir, pero Alemania es esta vez la que le dice para, no, y evita el conflicto. En el Tratado de Bucarest, en 1913, se consiguió llegar a un acuerdo. ¿Qué dice este acuerdo? Que Serbia y Grecia consiguen grandes ganancias territoriales, que Turquía puede mantener un pequeñito enclave europeo y que Bulgaria es la gran derrotada. Aunque he de decir que consiguió algunas conquistas, pero eran muy pequeñas.
Las consecuencias de esto es que Serbia salió muy reforzada y duplicó su tamaño. Austria-Hungría vio el engrandecimiento serbio como una amenaza y Alemania decide que va a apoyar a Austria-Hungría ante cualquier tipo de amenaza que se vea. Continuamos con el punto 5, que son otras causas. No todos son causas internas o externas, estas las he agrupado en 3 listas. La primera es el deseo de la guerra. Pues sí, la gente quería que hubiese guerra. ¿Y por qué la gente va a querer que haya guerra? Pues había sido creado por el nacionalismo exacerbado, la literatura y la prensa y los sistemas educativos. Los grupos de extrema derecha difundieron un nacionalismo agresivo y los libros presentaban la guerra como un conflicto corto y heroico. Claro, si te lo pintan como algo corto y heroico, pues lo mismo no piensas que va a ser lo que terminó siendo la Primera Guerra Mundial. Punto 2. El militarismo. Hay que destacar que los gastos militares se incrementaron en un 300% desde 1870 hasta 1914, que es un montón. Y claro, para esto también fue muy importante el servicio militar y luego los que habían terminado el servicio militar, que eran la reserva, fueron claves. 3. Los planes de guerra. En los que colaboraban bloques de alianzas. Como os he dicho, es mucho más fuerte que luchen varios a la vez a que luchen por individuales. Entonces, Alemania desarrolló el plan Schlieffen, que se llamaba así por el comandante pues, que lo planeó. ¿Qué decía el plan Schlieffen? Decía que ante una posible guerra en 2 frentes, pues porque Alemania pues, con Francia y con Rusia, el plan de Alemania es que debía desplegarse íntegramente en uno de los 2 frentes, para derrotar primero a uno y luego concentrarse en el otro. Decidieron que comenzarían por los franceses, ya que veían a los rusos muy débiles, entonces era mejor pues dejárselo más fácil para el final cuando ya estás cansado. Entonces, ¿qué pasa? El 90% de los soldados alemanes atacarían a los franceses e intentarían derrotarlos en 6 semanas. Es poquísimo. Realizarían un avance sorpresa a través de Holanda, Bélgica y Luxemburgo para envolver al ejército francés y tomar París. El otro 10% estarían pues ahí en la espera en Rusia. Una vez los franceses se rindiesen, los alemanes se desplegarían en el este pues todo el ejército para acabar con los rusos. ¿Y cómo se desplazarían de Francia a Rusia? Pues por la potente red de ferrocarriles que tenía Alemania. Austria-Hungría tenía 2 planes. El primer plan planteado era el plan R y el segundo el B. El plan R decía que tenían que apoyar a los alemanes atacando a los rusos. Fácil y sencillo. El plan B decía que había que desplegar varios ejércitos para aplastar a Serbia. Los austrohúngaros siguen ahí con Serbia a tope. Los aliados basaban su estrategia en un ataque conjunto contra Alemania para obligarle a luchar en 2 frentes, cosa que Alemania ya sabía, pero ellos querían evitar esta lucha de frentes, querían hacer una y luego otra. Los rusos lo que querían sería atacar Alemania por Prusia Oriental y Austria-Hungría por Galicia. Gran Bretaña pues harían un bloqueo marítimo que estropearía muchísimo la economía alemana y también trasladarían a Francia su pequeño ejército de guerra, porque recordemos que su gran ejército es el naval. Los franceses idearon el plan 17, que era una embestida brutal contra la frontera alemana para recuperar Alsacia-Lorena, que todavía lo seguían queriendo, y avanzar hacia el Rin. El punto 6 es la crisis de julio de 1914. Y es que lo que pasó en el mes de julio, o sea, fue un mes muy movidito, que comienza con los asesinatos de Sarajevo. El 26 de junio de 1914, el heredero al trono austrohúngaro Francisco Fernando y su esposa Sofía Chotek fueron asesinados en Sarajevo por un terrorista serbo-bosnio que se llamaba Gavrilo Princip, que pertenecía a un grupo terrorista llamado La Mano Negra, que defendía la unión de Bosnia a Serbia y que estaba controlado por los servicios secretos serbios. Austria-Hungría aprovechó esta brutalidad que había ocurrido para aplastar a Serbia de forma definitiva. Temían que se convirtiese en una guerra, lo que iba a pasar, en una guerra con Rusia. Y por tanto dijeron, oye Alemania, si hay una guerra con Rusia y Serbia, ¿tú me ayudarías? Y Guillermo II, el 5 de julio, les entrega el cheque en blanco, que básicamente dice que les apoya incondicionalmente, o sea lo que necesitan, Alemania va a estar ahí para apoyar y ayudar a Austria-Hungría. Estaban convencidos. ¿Por qué querían ayudarles de esta manera? Porque es que estaban convencidísimos de que los rusos se echarían para atrás, cosa que ya habían hecho, pues antes tenían ya historial de echarse para atrás. Y que así los austriacos podrían acabar definitivamente con los serbios y ya estaría. El 23 de julio los austrohúngaros decidieron dar un ultimátum a Serbia
Pero ¿qué pasa? Este ultimátum era humillante, o sea, era imposible que los serbios aceptasen este ultimátum y pues tendrían que ver obligados a rechazarlo y por tanto la guerra sería inevitable. Les dieron 48 horas para responder, o sea, mirad, del 5 de julio al 23 de julio, ellos habían tomado esos días y ellos le dicen 2 días, no más. ¿Qué pasa? Pues que los serbios y los rusos intentaron llegar a un acuerdo con Austria-Hungría, pero era demasiado tarde. Austria pues quería la guerra y el 28 de julio bombardeó Belgrado, la capital serbia. Rusia no quería volver a echarse para atrás porque ya había quedado mal muchas veces y Francia ordenó una movilización general el 30 de julio porque Francia había dejado claro que ellos apoyarían a Rusia. Alemania le declara la guerra a Rusia el 1 de agosto y el plan Schlieffen se pone en funcionamiento. Los alemanes le exigieron a Francia no intervenir, estaban como, esto no va con vosotros, ni va ni viene, pero Francia dice, sí que va con nosotros y se niega. Entonces el 3 de agosto Alemania le declara la guerra a Francia, el 1 de agosto a Rusia, el 3 de agosto a Francia. Alemania creía que la victoria era segura, como ya os he dicho, y que llevaría un aumento en la popularidad del Kaiser, porque ya os he dicho que Guillermo II, pues digamos que quería él tener todo el poder, popularidad y todo. También pensaban que esto unificaría el país y olvidaría una vez más los problemas de política interna que tenían, como era la falta de democracia en el país. El general Moltke temía que si Rusia continuaba modernizando su ejército, el plan Schlieffen quedaría obsoleto. Así que dijo, mejor vamos a hacer esto rápido antes de que Rusia pues mejore su ejército y dicen, hay que empezar ya. Los ejércitos alemanes invadieron Bélgica. ¿Qué pasa? Que Bélgica era neutral desde 1839, o sea, muchísimos años. Y esa neutralidad la había firmado en un acuerdo con Gran Bretaña. Gran Bretaña le dice a Alemania que se tiene que retirar de Bélgica, que Bélgica es neutral, y Alemania dice que no. Y entonces el 4 de agosto pues le declaran la guerra. La Primera Guerra Mundial había comenzado. Vamos a continuar. Lo último ya es la contribución de cada país al estallido de la guerra. Esto es un breve resumen de lo que hemos visto. Básicamente Alemania, pues que le había otorgado el cheque en blanco, que había declarado guerra a tanto Rusia como Francia, que había invadido a Bélgica, que era neutral, Austria-Hungría, que había utilizado el asesinato de Sarajevo como una excusa para aplastar a los serbios, que había planteado a Serbia un ultimátum inaceptable y que había bombardeado Belgrado el 29 de julio, sin responder a los intentos rusos y serbios por negociar un acuerdo que evitase la guerra. Ellos querían la guerra. Rusia apoyó a los serbios, a pesar de que los serbios también tenían un nacionalismo extremo y habían realizado continuas provocaciones a Austria-Hungría. Además, movilizó sus tropas el 30 de julio, sabiendo que esto podía garantizar una guerra generalizada en Europa. Francia aseguró su apoyo incondicional a los rusos ante los sucesos de julio de 1914. Y Gran Bretaña lo que pasó es que tuvo una postura un poco clara este mes y hizo creer a los alemanes que existiría la posibilidad de que no apoyaran a Francia, pero sí que lo hicieron.